En esta ocasión yo quiero narrar mi conversión. En agosto de 1980 comencé a padecer una enfermedad rara, caída de pelo, aumento de peso y uñas que se me quebraban en capas, mi piel rugosa y grisácea. Acudí al médico, el cual al ver mi estado me hizo análisis, los cuales salieron normales, pero mi aspecto era deplorable. Él me envió a los especialistas para que analizaran mi caso, los cuales eran de medicina interna de la piel, ginecólogo, endocrinólogo, otorrino, haciéndome una serie de análisis, los cuales dieron negativo o normales. Preocupados porque me estaba muriendo en vida, me enviaron al psicólogo y por último al psiquiatra, haciéndome tests, declarándome normal, y no se explicaban ellos mi aspecto y mi agonía, y me enviaron a mi casa a morir. Los médicos no pudieron hacer nada, y yo recuerdo que los martes y los viernes a las 12 de la noche era atormentada por el miedo y el terror, y lloraba y me abrazaba a mi hermano menor y a veces a mi esposo. Como enfermera que soy, sabía que algo extraño estaba viviendo. Salí al jardín de mi casa y comencé a gritar de desesperación. Dios, existes. Si existes, muéstrate, porque yo no creo que existas. Mi mamá dice que tú estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, pero a mí no me basta. Quiero que estés en mí, ayúdame. Manda una cuerda, algo para que ate cabos y sepa qué es lo que yo tengo. Y sabes una cosa, Satanás llegó interponiéndose porque llegó una persona de México. Y cuando me vio ella, me dijo que yo tenía un mal puesto o hechizo. Créanme que me reí porque yo no creía en eso. Ella, preocupada, me pidió permiso para limpiarme con un huevo y después de hacerlo se fue a México en avión. Y no tardó, me habló por teléfono para decirme que yo tenía un trabajo de magia negra, vudú, y que me fuera rápido porque era de 7 años y ya estaba llegando el término y que me iba a morir. Por mis 3 hijas pequeñas yo fui a México porque no quería morir, pero tampoco creí en eso. Ese hombre me curó por 21 días. Fue algo horrible y espantoso lo que viví y vi. Regresé a Tijuana, delgada, sin caída del pelo, libre, aparentemente sana. Pero Satanás me tenía otra, porque en abril mi compañero se fue con otra mujer, viuda con 2 hijos, y nos abandonó a nosotros. Me dio por tomar cerveza y hacerme al baile para olvidar, pero en mi mente pasaban muchas cosas, hasta de matarlos por los celos. Así pasó un año, y la enfermedad volvió otra vez, caída de pelo y tormento. Y desesperada le escribí a la persona a México y me dijo que la persona que era de magia blanca murió. Yo lloré por él y comencé a buscar un sacerdote o cura que hiciera exorcismos y encontré uno. Me confesé, narrándole todo esto. Me regañó y me dijo que eso era brujería reprobada por Dios. Y vino a mi casa y quitó los amuletos y se los llevó. Y dijo que en un mes nos veríamos, ya que se iba a preparar y pedirle permiso al obispo de Tijuana. Este cura enfermó y se fue a Guadalajara. Y transcurrieron 3 meses y yo estaba muriéndome. Y le recordé a Dios, ¿qué pasó? ¿Existes? Hermanitos, en mi ignorancia yo creía que esa era la ayuda. Siendo católica, desconocía totalmente lo referente a la Biblia. Descorazonada, lloraba mucho. Y de México, un joven Joaquín me regaló una Biblia el 23 de diciembre de 1982. Un martes entré a la iglesia católica y me arrodillé, y ahí comencé a llorar. Se terminó la misa de 7 de la noche y yo seguía arrodillada, derramando mi corazón a Dios, cuando oí que unas personas, como 12, comenzaron a cantar: alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y me llamó la atención porque eso era nuevo para mí.
y les pregunté por qué cantaban. Y una señora hablaba en otro idioma, no era español, no era inglés, pero eran lenguas, y me dijo: somos de la Renovación Carismática. No les entendí nada y me fui. Al siguiente martes volví otra vez y me invitaron a que nos tomáramos de la mano y a rezar el Padre Nuestro. Cuando comencé a hacerlo sentí que me enterraron unas uñas afiladas en mi cabeza y en mi mente una voz me dijo: qué ridícula te ves rezando el Padre Nuestro. Mira, ya no tienes esposo, ya te volvió el hechizo, tu brujo se te murió, tu cura se enfermó y se fue, ya no tienes remedio, záfate y aviéntate bajo las llantas de un carro y muérete. Pero Satanás siempre mete la pata, porque yo no deseaba morir, sino vivir por mis 3 hijas pequeñas. Y recordé que una señora dijo: la sangre de Cristo tiene poder. Y sostuve una lucha espiritual en mi mente, sudando y doliéndome. Uno de los líderes me preguntó que qué me pasaba. Y le conté y dijo: ah, no, ese es el diablo. Yo me espanté porque no creía en él tampoco. El cura dijo: vamos a orar por ti. Por primera vez oí orar. Él me tomó de la mano y las otras 3 señoras del lado izquierdo y comenzó a decir: Padre, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu te venimos a presentar a María Eugenia. Nosotros no la conocemos, pero su corazón es transparente a ti. Ayúdala. Si tiene hijos, bendícelos. Te rogamos por ella. Y yo comencé a llorar y a llorar. Y la señora hablando en lenguas. Me fui a mi casa, pero me dijeron que necesitaba otra oración. Al llegar la noche, Satanás se enojó, que sentía que me estrellaba contra la pared. Fue horrible, pero como que nació en mí la esperanza. Y decía: la sangre de Cristo tiene poder, y Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Imagínate, hermanito, la ignorancia. Al amanecer, miércoles junio de 1983, fui a la segunda oración, pero esta vez estaban 2 mujeres jóvenes, María e Irma, y les narré todo esto que les he contado a ustedes, y ellas me dijeron: vamos a hacer una oración especial por ti, ¿estás dispuesta? Y le dije: sí. Renuncias a todas las obras de la carne. Renuncio. Renuncias a todo contacto con Satanás en hechicería y en brujería, que por ignorancia lo hiciste, jugando alguna vez a las cartas, oyendo a jugar a la ouija o cualquier leída del té o del café. A todas esas cosas renuncio. Renuncias al mundo, renuncio. Y así aquella señora Mari colocó una mano sobre mi hombro y la otra la levantó al cielo y comenzó a orar en lenguas por una media hora, 1 hora, no sé. E Irma sentada también orando en lenguas, y comencé a llorar, a llorar, a llorar. Terminaron y me dijo Irma: María Eugenia, Cristo te ama y te ha entregado el Salmo 25. ¿Tienes Biblia en tu casa? Y recordé mi Biblia que me regalaron. Y dije: sí, pues vas a ir a leerlo y meditarlo. Salí corriendo y me fui a mi casa y abrí la Biblia en el Salmo 25. Y comencé a leerlo en voz alta. Cuando comencé a sentir mi corazón palpitar muy fuerte. Y pensé: me voy a morir. Me está dando un paro cardíaco. Está muy fuerte el latido de mi corazón, pero gracias porque me voy a morir leyendo la Biblia. Y seguí leyendo más fuerte y alcé la voz, y mis lágrimas corrían por mis mejillas, cuando una luz blanquecina resplandeciente me rodeó, y tuve que taparme los ojos porque sentía que me enceguecía, pero seguía leyendo. Cuando terminé de leer, al darme cuenta, yo estaba de rodillas, con mi cabeza y mi nariz hasta el piso, y dije: ¿qué me pasó? Y oí una voz dulce que me dijo:
voltea, y al hacerlo comenzó a proyectarse una película. Y sabes, en esa película era mi vida, desde la edad de 5 años hasta la edad de 35. Ahí pude mirarme pequeñita con mis trencitas y todos mis pecados. Avergonzada me tapé la cara y llorando y sintiendo un profundo arrepentimiento lloré como nunca había llorado. Oí nuevamente la voz y me dijo la Biblia, y al tomarla se abrió en Gálatas 5:19, donde dice que las obras de la carne, aleluya, alabados el Señor Jesucristo, y dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, hechicería, brujería, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías y orgías, y cosas semejantes, por las cuales os amonesto y te digo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En ese momento yo sentí que se me petrificaba mi corazón, porque a más de 7 cosas me quedaban pintadas como un guante. Y llorando, arrepentida, le decía al Señor: ten misericordia de mí, ten piedad de mí, Señor. Yo sentía por dentro que se me desgarraba mi alma, mi corazón, de vergüenza y de arrepentimiento por haber falladole a mi Dios, porque yo en esos momentos no sabía que existía, pero yo estaba teniendo un encuentro personal con el que vive, el que hizo los cielos y la tierra, el mar, y nos hizo a nosotros. Y yo le decía: ten piedad de mí, Señor, ten misericordia de mí. Alabado sea el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Y lloré y lloré y lloré. Y nuevamente el Señor me dijo: sigue leyendo. Y ahí estaba Gálatas 22, que decía: pero si andas por el Espíritu tendrás amor, gozo, paz. Cuando llegó a paz yo le dije: no tengo paz, yo quiero paz en mi vida. Necesito la paz en mi corazón. No sé lo que es tener paz. Dame paz, Dios, dame paz. Y en esa ocasión yo le pedí la paz a Dios y Él me la dio. Gloria a Dios. En ese momento yo lloré bastante, como nunca había llorado. Y de pronto sentí que mis manos se elevaban al cielo. Y dije: Señor, si te place, truéname. No merezco la vida que he llevado, pero si tú me perdonas, te voy a servir. Sé tú mi guía, mi doctor, mi luz. Y en ese momento sentí que algo se desprendió de mí y entró algo por mi nariz, algo fresco, algo hermoso, y me llenó. De repente se fue la luz, esa luz resplandeciente y gloriosa, y todo volvió a la normalidad. Y cuando abrí mis ojos, pude ver un cielo azul, unos árboles verdes, todo tomó color de nuevo. Los árboles cobraron vida ante mis ojos. Salí corriendo, saltando y alabando a Dios. Hasta una caravana de hormigas que iba pasando por ahí, pude yo verlas y ver cómo llevaban sus migajitas de pan encima. Yo nunca me había detenido a ver esas cosas, hasta lo más mínimo y pequeño que a veces uno no mira. Y fui a contarle a mi madre. Mi mamá dijo: mi hija se volvió loca. Fui con el cura y con las muchachas que habían orado por mí.
Ellas lloraron y me dijeron, sabes, Dios te hizo una sanidad de pecados. Y comencé a devorarme la Biblia y descubrí yo que había nacido de nuevo, porque dice la Biblia que los que son de Cristo ya han crucificado su carne con sus pasiones y deseos, y yo crucifiqué esta carne con pasiones y deseos. Y él me decía que los que son de Cristo, nueva criatura son, las cosas viejas pasaron, todas el Señor las hace nuevas. Ahí Cristo me sanó, me libertó, me perdonó, me salvó y me hizo nacer de nuevo. Porque como al mes yo vi que había habido un cambio en mi vida, que ya no fumaba, porque yo fumaba una cajetilla diaria, que tomaba y cuando tomé una cerveza me vomité. Me di cuenta que ya no decía groserías, que Jesucristo me había lavado la boca. Y hermanos, con el Salmo 115 que me dio el Señor, Él me sacó de la Iglesia Católica. Pero más que sacarme de la Iglesia Católica, Él me sacó de la idolatría. Porque un día, estando yo aquí en la sala de mi casa, cuando quería orar, sentía algo que había, y yo le pregunté a mi Dios, ¿qué hay aquí que te estorba? ¿Qué hay aquí que te desagrada, Señor? Y el Señor me dice la Biblia, y al abrir me dio el Salmo 115, y dice así, porque se quedó grabado en mi corazón y en mi mente: no a nosotros, sino tu nombre da gloria. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está tu Dios? Y yo les iba a contestar, mi Dios está en los cielos y todo lo que Él ha hecho ha sido hecho por Él. Pero los ídolos de ellos son de oro y plata, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, no hablan con sus gargantas, no palpan con sus manos, no caminan con sus pies, y semejantes a ellos son los que los hacen. Mas a ti no te ha sido dado, oh casa de Aarón. Y yo sabía que era mi casa, y cuando volteé yo tenía la imagen de la Virgen que los mexicanos usan, la guadalupana. Entonces yo dije, tú tienes ojos y no me ves, tú tienes ojos y no me oídos y no me oyes. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Y la bajé y la puse encima de la mesa y comencé a sacar todas las estampas y comencé a sacar rosarios y todo lo que tenía, poniéndolo encima. Y le dije al Señor, ¿qué hago con esto, Dios? Y me dijo la Biblia, y me llevó por unos pasajes de los Hechos de los Apóstoles, donde había un Simón Mago que había enseñado a la gente con el gran poder de Dios, pero era un Dios de aquí, de la tierra, del diablo, porque era mago y todo lo que sea magia es contrario al Espíritu Santo. Y que cuando llegaron sus apóstoles predicando, muchos fueron tocados y trajeron todos sus libros de magia y los quemaron. Y yo me fui sobre el librero, comenzando a sacar libro por libro que el Señor me iba indicando. Entre ellos era El Exorcista, el retrato de Dorian Gray, las profecías de las pirámides, el malnacido, y que cuando las piedras hablan los hombres tiemblan. Un libro que tenía, que acababa de comprar, se llamaba El Árbol de la Vida, de los Rosacruces, que nunca lo leí, que me costó como $20, pero yo en mi búsqueda sin saber de Dios lo compré, pero nunca el Señor me permitió leerlo. A mí no me importaba el precio de los libros ni nada. Deshojando libro por libro, los puse junto con todas las imágenes y lo que tenía, y los quemé. Le dije, Señor, perdóname.
renuncio a esta idolatría y a todas estas cosas que no te agradan. Recuerdo que cuando les prendí el fuego, como que unas manos querían en medio del fuego jalarme, pero yo recuerdo que hasta mi nariz tapé porque para mí era desagradable ese olor y me metí diciendo: Señor, perdóname y gracias. Y ya nunca me permitió el Señor regresar a ese lugar. Así siguió mi vida, el Señor a través de su palabra aquí en mi casa. Él comenzó a tratar con mi vida. Me recuerdo que me dio Deuteronomio 6, donde Él decía que yo tenía que enseñarles a mis hijas, hablando con ellas en la casa de estas cosas, del Dios Todopoderoso, que estando en el camino y al levantarme y al acostarme. Pero el grande mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y yo le dije: sí, Señor. Después Él me dio Josué 1:8, donde me decía: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Pero el anterior versículo decía: nunca se apartará de tus ojos este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ese es Josué 1:8, y Josué 1:9 me decía: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Nunca te dejaré ni te desampararé, siempre estaré contigo. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Y seguí adelante. Para esto, mi mamá, al enterarse, casi un año dejaron de hablarme porque decían que yo era una blasfema, que yo había quemado a la Virgen de Guadalupe. Aún mis hijas decían: mi mamá se ha vuelto loca. Le decía: mi mamá me las hubieras regalado. Y yo le enseñaba la Biblia a mi mamá y le decía: no, porque aquí el Señor dice que es idolatría y eso no puede ser. Yo no quiero maldición para tu vida. A tiempo, gloria al Señor, que mi mamá, el Señor trató con ella, y ellos, mis familiares todos, comenzaron a derribar los altares que dice la Biblia de acera, y comenzaron a destruir todo lo que no era. Después, el Señor, con su ayuda, con su guianza, me hizo llevarlos a los pies de Jesucristo. Y 24 de mi familia recibieron a Cristo en su corazón. Al año, el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Yo todavía no conocía nada de los hermanos. Yo solamente pensaba en mi ignorancia que solamente la Iglesia Católica existía. Yo no sabía de los testigos de Jehová, ni los pentecostales, ni evangélicos, ni bautistas. Yo no sabía nada de eso, es más, no sabía que existían. Yo pensaba que los protestantes eran esos jóvenes que siempre están en protesta en contra de el gobierno de los padres. En mi ignorancia donde vivía yo no sabía de esas cosas. Y recuerdo que me hablaron de México, que venía una joven, pero yo ya conocía y sabía que era una bruja, que estaba adiestrada por el enemigo. Y yo le dije: papi, ayúdame, porque viene una bruja, una asalariada del demonio para mi casa, ¿qué hago? Y cuando ella llegó aquí, comenzó a quererme echar las barajas y a decirme cosas. Y yo en mi interior oraba y decía: Señor, ¿qué hago? Ayúdame, Señor. Y yo le comencé a hablar a esa joven de lo que me había pasado, de este testimonio. Y yo había conocido unos días antes a un señor que predicaba la palabra. Y le dije: mira, todo lo que tú haces no es de Dios. Tú eres una bruja. Tú haces con el poder del enemigo. Lo que tú haces no es cierto, lo que tú tienes
Y yo recuerdo que yo la llevé con este hermano y él explicó todo. Yo anhelaba en mi corazón tener el bautismo del Espíritu Santo, porque el Señor me había mostrado a través de la palabra en Corintios que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Yo necesitaba edificarme. Yo anhelaba hablar con mi papi en lenguas, tener un teléfono privado hacia el cielo. Yo anhelaba con todo mi corazón ese bautismo, porque yo le había preguntado al Señor qué era lo que aquellas señoras en una ocasión habían hablado en lenguas. Y el Señor a través de la palabra me contestaba. Y cuando llegamos ahí, aquel hombre me dijo, esta mujer necesita una liberación. Y nos pasó a la oficina y me dijo, pues ponte a orar. Y yo me acuerdo que yo levanté mis brazos al cielo y decía, aleluya, gloria a Dios, aleluya. El hermano se desesperó y al verme me dijo, ¿tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo? Y le dije, no, pero lo quiero. Y cuando dije lo quiero, él solamente me tocó con las puntas de sus dedos mi frente y yo sentí una descarga gloriosa de 200 voltios que venían del cielo y me cubrieron desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, y comencé a sentir en mi estómago como un mar, una ola que salía y brotaba una fuente gigantesca, y ahí fue cuando yo fui bautizada con el Espíritu Santo y comencé a hablar en otras lenguas, pero cuando hablaba en lenguas era un cántico salido de mis labios para mi Señor, mientras aquel hombre realizaba, aleluya, la liberación de aquella joven. Yo me sentía feliz y contenta, y así comenzó mi vida. Y yo le decía, Señor, ya me siento desesperada, no conozco gente que les haya pasado algo como a mí, yo me siento extraña, me siento rara, por favor, ponme a personas que conozcan de estas cosas, Señor. Pero el Señor, en su amor y su misericordia, le había placido estarme a mí alimentando. Y por la radio conocí a un hermano que se llama Víctor Richard, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y ahí él comenzó el Señor. Yo le escribí a este hermano y le dije lo que me había pasado, y me dijo, algo glorioso te ha pasado. Has tenido una conversión, has tenido una revelación de parte de Dios. Y yo no entendía muchas cosas, pero sentí algo precioso, y él comenzó a enviarme libritos de la palabra de Dios, me comenzó a enviar cassettes, y así fue como el Señor me alimentaba y me alimentaba a esta su oveja. En una ocasión el Señor me dijo que éramos su remanente pequeño, su manada pequeña, y Él se valió de muchas cosas para crecer en el Señor. Así comencé yo a crecer en mi Señor, y comenzamos a poner manos sobre los enfermos, y comenzaron a sanar, y a recibir el bautismo del Espíritu Santo. El Señor se movía de una manera gloriosa y hermosa, llevando a los pies de Jesucristo a muchas personas, y el Señor me guiaba y me decía que a las personas que habían recibido a Cristo en su corazón, yo les decía a esas personas, ahora tienes que leer la Biblia, tienes que testificar, quiere decir que tú le platiques a otras gentes lo que Dios está haciendo contigo, y que tú te pongas a orar, que quiere decir platicar con Dios, así derramar tu corazón y como un amigo explicarle al Señor lo que te pasa. Y Él a través de su Espíritu Santo te va a ayudar. Busca y dile al Señor, pídele la dirección para que en qué lugar tú tienes que ir. Porque pues yo no tenía ninguna iglesia donde meterme. El Señor todavía no me había abierto puertas para estar en alguna. Yo anhelaba estar en alguna iglesia donde pudiera alabar y glorificar a Dios. Porque había encontrado en la Biblia que el Señor le gustaba la santidad. Y yo le decía, Señor, ¿qué es la santidad? Tú dime. Señor, si hay algo en este hogar que no te guste, pues limpia, Señor. ¿Sabes qué? Saca al mundo de este hogar. Limpia este hogar, límpianos por dentro y por fuera, Señor.
Yo quiero andar vestida a la moda de Jehová. Yo quiero andar vestida como tú quieres, Dios. Quiero andar peinada como tú quieres, arreglada como tú quieres. Y sabes una cosa, hermano, el Señor me oyó. Yo era una mujer que me gustaba pintarme mi cara, pintarme mi cabello, ponerme mis pantalones y andar pues vestida como a la usanza que usa todo mundo. Pero cuando yo le dije eso al Señor, Él comenzó a tratar a través de la palabra para mi vida propia, porque yo le había dicho eso a mi Señor. Y me acuerdo que me dio un versículo donde dice: no vestirá a la mujer vestidura de hombre, ni el hombre vestidura de mujer, porque aborrecible al Señor es esto. Y yo no me importó tener como 34 pantalones y que me costaron caros. Yo dije: Señor, yo hago tu voluntad, porque tú vales más que todo el dinero y el oro del mundo. Y me puse vestido. Después yo usaba mi pelo cortito. Y el Señor a través de la Biblia me dijo: honroso es a la mujer dejarse crecer su cabellera. Y yo le dije: Señor, por amor a ti, me dejo crecer mi cabellera. Y en las cosas mínimas, yo comencé a obedecer al Señor. Porque para servirle a Dios tiene uno que pagar un precio. El precio de quitarse algunas cosas que a uno le gustan, pero recordando el sacrificio, el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Crecer mi cabellera. Y en las cosas mínimas, yo comencé a obedecer al Señor. Porque para servirle a Dios tiene uno que pagar un precio. El precio de quitarse algunas cosas que a uno le gustan, pero recordando el sacrificio, el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Él molido fue por nuestros pecados. Molido fue, hecho carne molida, lo golpearon tanto, ese látigo de Roma lo golpeó tanto, lo deshizo, lo hizo jirones su carne, dejó que lo clavaran con esos clavos gigantescos por amor a mí. ¿Qué me importaban los pantalones y qué me importaba qué sacrificio por mi Señor? Yo iba a hacer lo que Él me mandara por amor a Él. Y el Señor comenzó a tratar de esa manera preciosa conmigo. Y yo le dije: sí, Señor, acepto. Cuando decía que paraos en los caminos a preguntar por la senda antigua cuál sea el buen camino y seguidlo, pero dice que los de Israel en ese tiempo dijeron: no andaremos. Y yo le dije: yo sí andaré, Señor. Ayúdame a través del Espíritu Santo. Acepto andar en Él. Por esas sendas antiguas, la senda de la santidad y del arrepentimiento pleno, y preguntar por el buen camino, y sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Y yo dije: sí, andaré. Después encontré que íbamos caminando por la calzada de la santidad, y aunque fuéramos torpes no nos íbamos a extraviar de ella. Y yo le dije: Señor, yo quiero ser santa como tú eres santo, y quiero caminar a la luz de tu evangelio. Porque antes, cuando yo estuve muerta, y encontré que tú eres la resurrección y la vida, y el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Y yo te doy gracias, Señor. Y así el Señor, hermanos, comenzó a limpiar también mi hogar, a sacar. En mi caso, el Señor sacó la televisión. Él me dijo que a través de la televisión salían espíritus malignos que se estaban posesionando de sus hijos y también de mis hijas, y no las sacaba. Y hace 4 años que yo saqué la televisión. Y lo que nosotros nos tardábamos viendo la televisión, cuando comenzamos a leer esas horas la Biblia,
crecimos lo que no habíamos crecido en años. Para estas fechas, yo tengo 8 años en el Señor. He conocido hermanos de un calibre, de unción poderosa, como también he conocido hermanos verdes, hermanos carnales, mundanos. He conocido de muchas clases de hermanos. Pero sabes una cosa, yo les amo en el Señor porque sé que el príncipe de este mundo ha enceguecido sus ojos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Pero si tú te dejas que la luz gloriosa de Jesucristo resplandezca en tu vida, hay una porción en la Biblia que dice: resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Abre tus ojos. Abre tus ojos y mira a Jesús. Porque el Señor a mí me enseñó que he puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo el Señor. Esto es lo que me ha hecho permanecer en Jesucristo, porque sé que estoy parada en la roca que es Cristo, la roca inconmovible de los siglos, y el que mis ojos vean que algún evangelista grande cayó, o que si el hermano fulano cayó, eso a mí no me zarandea, eso a mí no me afecta, sino que doblo mis rodillas y le digo: Señor, ayúdalo, ayúdalo para que Satanás no los zarandee. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Orar por nuestros hermanos lavados con la sangre de Jesucristo. Orar por las almas perdidas. Orar por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Y así comencé a conocer cada día más de mi Señor. Cuando encontré en Isaías 58 que decía: no es este el ayuno que yo escogí, que desates las ligaduras de impiedad y luz a los ciegos y tanta cosa. Yo le dije: Señor, enséñame a ayunar porque yo no sé. Y el Señor me enseñó. En una ocasión me metió en ayuno 3 días. Después 17 días, después 7 días, después 21 días, y después de ese tiempo he estado ayunando 2 veces por semana, 1 vez por semana. Y la gloria de Jehová hemos visto. Conocí a través de cassettes a mi hermano Gigi Ávila, y a través de ese ministerio el Señor me ha ayudado a mí. Me ha enviado folletos, me ha enviado cassettes, me ha enviado libros. Yo he esparcido el Evangelio de Dios, porque quiero que las almas se salven. Le he pedido al Señor unción ganadora de almas, unción que pudre todo yugo del diablo, unción de los últimos tiempos para destruir al enemigo, y el Señor me enseñó a usarla. Armadura de Dios, ciñendo mis lomos con la verdad, vistiéndome con la coraza de la justicia, calzándome mis pies con el apresto del Evangelio de la paz, tomando el escudo de la fe, donde apago todos los dardos del fuego del maligno, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, el yelmo de la salvación, cautivando todos y cada uno de mis pensamientos a la obediencia a Jesucristo, y sabiendo que ella, vestida de toda la armadura de Dios, vestida de su Espíritu Santo, el enemigo está bajo la planta de nuestros pies, porque cuando tú le sirves al Señor, mira, Satanás tiembla, hermano. Satanás huye desfavorido de ti. Él no tiene poder, ni parte, ni suerte con nosotros, porque nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, el diablo tiembla. Por eso a veces en pequeñas cosas no queremos obedecerle a Dios. Pero cuando tú obedeces al Señor, te ciñes al poder de Jesucristo, te ciñes a la obediencia de Jesucristo y le das lugar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo al 100% en tu vida, y no le das lugar al diablo para nada. Entonces ahí está la victoria, hermano, ahí está la victoria. Y tú no tienes por qué tenerle miedo al enemigo, porque él está derrotado y vencido. ¿Sabes una cosa? Yo creo que la palabra de Dios es verdadera y eficaz.
es como una arma, una espada de doble filo que redarguye los pensamientos del corazón y del alma. Y sabes una cosa, esa espada es poderosa cuando tú la usas. Y yo le decía al Señor, dame oración poderosa, lenguas guerreras para destruir al enemigo, que en una ocasión, al principio de mi conversión, él quiso matarme con magia negra, con vudú, con cosas tremendas del satanismo y de la hechicería y de la brujería. Pero yo ya estaba destinada para que mi Señor Jesucristo, en una manera gloriosa, él pudiera romper las cadenas que me ataban. Y el Señor me hizo libre para la gloria de su nombre, porque él, aleluya, dice que cuando él viene para con nosotros somos vasos en sus manos. Barro en sus manos somos. Y yo le decía, Señor, rompe mi vida y hazla de nuevo cuantas veces tú creas necesario que es, Señor. He puesto mi mano sobre el arado, no miro atrás, sino que sigo las pisadas de mi Maestro, porque sigo adelante. Prepárame para el rapto, Señor. Quita lo que tengas que quitar, pon lo que me falte, Señor, pero no me dejes, Señor. Ayúdame a perseverar hasta el fin y ser salva. Ayúdame a ser hallada digna de escapar de todas las cosas que vendrán sobre la tierra y estar de pie delante del Hijo de Dios. Y así, Señor, seguí adelante, adelante, y sigo adelante en el nombre de Jesucristo. Ahora en estos tiempos estoy ayunando los viernes por mis 3 hijas, por todos mis sobrinos, mis familiares, para que el Señor tenga piedad y misericordia y los mantenga en su palabra. Ha habido luchas, ha habido pruebas y bastante fuertes, pero el Señor me hablaba en Romanos 8, ¿quién me podrá apartar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, enfermedad, nada me podrá apartar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Dice que los que queremos vivir piadosamente sufriremos persecución. Pues alabado sea el Señor, porque ¿a quién iremos si solamente Jesucristo tiene palabras de vida eterna? Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y en este hogar mío, Jehová de los ejércitos es el Rey y Señor de este hogar. Aquí solamente le doy lugar al Señor Jesucristo, solamente le doy lugar a su Santo Espíritu y le digo, Señor, limpia mi hogar, limpia las mentes y corazones de mis hijas porque son jóvenes, Señor. Y ayunando y orando y rompiendo las cadenas del enemigo, ya somos como 500 madres unidas en clamor por nuestros hijos, arrasando con el enemigo, porque la Biblia dice que nuestro pleito el Señor lo defenderá y Él salvará a nuestros hijos, y nuestros hijos serán enseñados por Él, y Él multiplicará sus paz en sus corazones, que nuestras hijas son como esquinas labradas, olivos verdes sentadas alrededor de nuestra mesa, y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo creo que las promesas gloriosas de nuestro amado Señor se cumplen al pie de la letra, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, por todas y cada una de las señales proféticas que se han cumplido. Cada profecía ha sido cumplida. El Señor te va revelando cada día lo que viene. El mercado común europeo, esas 10 naciones que ya están unidas. Ahí viene también la moneda que van a usar ellos. Viene la caída de varios imperios. Vienen muchas cosas. La plaga del SIDA, que dice que en el año 2000 la 4ª parte del mundo será plagada por esta plaga. Aquí en Tijuana nosotros podemos ver cómo la gente se está muriendo de SIDA, cómo la gente en un instante se la lleva el diablo. Mas nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que decirle a esas vidas que Cristo los ama, como un día a nosotros nos dijeron. Yo he orado por esas personas que me llevaron, que Dios usó como canales, como instrumentos para llevarme. Y sé que el Señor sacará a Irma y a Mari y a Cristi y a aquel cura que con una bondad tenía conocimiento de Dios, porque son los misioneros de la renovación del Espíritu Santo. Pero te voy a decir una cosa, este demonio cochino, él está enceguecido
para que no vean y les resplandezca el evangelio puro de Jesucristo, porque es un evangelio transquiversado, porque no puedes estar con idolatría y con Cristo. Pero yo sé que el Señor Jesucristo los libertará totalmente, atrayéndolos como a mí me atrajo, porque Él tuvo misericordia de mí, la sigue teniendo. He podido platicar con ellas, les he platicado las grandes maravillas que el Dios Todopoderoso ha hecho, y yo sé. Así es de que, hermanos, en este testimonio, solamente a Jesucristo le doy la honra, la gloria y la alabanza, porque Él fue el que a mí me salvó, me sanó, me libertó. Y quiero decirte, Cristo viene y viene ya. Y sin santidad nadie verá al Señor. Cristo sana, salva, liberta, viene y viene ya, y que sin santidad nadie verá al Señor. Así es de que deseo que a través de este cassette, hermano, a través de esta conversión, como le pasa a uno, yo sé que tú tienes un testimonio precioso en el Señor, porque todo lo que el Señor hace, lo que el diablo destruye, Jesucristo lo hace nuevo y lo construye. Acuérdate que Jesucristo es poderoso para hacer todas las cosas. Él es el Señor de señores. Hazlo Señor de tu vida, sanador de tu vida, libertador de tu vida, maestro que te enseña las sagradas escrituras, porque dice la Biblia, erráis porque no conoces las sagradas escrituras. Pero si tú te metes a estudiar la palabra, si tú te metes a leer la palabra, si tú no entiendes, dile: Señor, yo no entiendo para nada tu palabra, pero yo quiero que tú me abras los ojos de mi entendimiento para que yo pueda ver la supereminente grandeza de tu poder, de tu palabra. Habla mi vida. El Señor ha hablado a mi vida. Él sabía lo que yo necesitaba en mi vida. Lo amo con todo mi corazón, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para aquel que cree. Me he ganado para la gloria de su nombre a médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, pacientes, gentes de abolengo, como dicen, pero gente humilde también. Miles de personas han ido a los pies de Jesucristo. ¿Tú qué haces, hermano? ¿Tú qué haces? Dándale. Levántate, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate de donde estás caído. El Señor te ama, Él te ama. No mires a los hermanos porque tenemos miles de errores. Mira a Jesús, puestos tus ojos en ese autor y consumador de la fe, Cristo el Señor. Sigue adelante, escapa por tu vida, no perezcas. Avanza, sigue adelante. Y el Señor te bendiga. Yo sé que a través de este cassette Dios te va a colmar de bendiciones, porque yo he podido sentir la unción del Espíritu Santo al estar haciendo esta grabación. Dios te guarde. Nunca se te olvide. Platica con Dios, eso es orar. De tu corazón lo que realmente tienes. Lee la palabra. Dile a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida. No te olvides nunca de Dios. Acércate a Dios. Dice la Biblia: deje el malo su camino y el hombre impío sus pensamientos y vuelva hacia Dios. El Señor es bueno y Él te perdona. Acuérdate que la sangre de Jesucristo tiene poder para deshacer todo lo malo en tu ser, porque Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, a dar libertad al cautivo, luz al ciego, oído al sordo, pies a los paralíticos. Y eso éramos nosotros. Pero pídele al Señor que unja tus ojos con colirio para que veas, porque somos miopes y de visión corta. Pero si tú le pides al Señor, espera en Dios y Él hará. Que el Señor te bendiga. Maranata, Cristo viene pronto. Y aquí soy tu hermana, me llamo María Eugenia Castillo, soy enfermera, soy hija de Dios, y estoy trabajando en la viña del Señor hasta que Él venga. Cuando suene la trompeta, porque dice la Biblia que el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Cristo en las nubes, y así estaremos con el Señor. Allá tenemos moradas celestiales.
como dijo Jesús. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Moradas tenemos en el cielo con el Señor. Por eso dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido aquí en la tierra. El Señor sabe que tienes necesidad de zapatos, de comida, pero tú busca primeramente el reino de Dios. Cumple con Dios, dale tus diezmos a Dios, porque es bien importante también que tú envíes tus diezmos o des tus diezmos en el lugar donde te congregues. Es el 10% de tu sueldo. No porque el Señor los necesite, sino para que la obra de Dios en la tierra germine, porque es necesario que la tierra se llene del santo evangelio de Dios. Nosotros tenemos que ayudar para eso, para que el evangelio sea esparcido, para que hagan Biblias, tratados, para que la gloria de Dios cubra la tierra como las aguas cubren la mar. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y si tú no has aceptado a Jesucristo, solamente tienes que venir a los pies de Jesús y decirle: Señor Jesús, aquí estoy. Tú dices tu palabra que el que a ti viene no lo echas fuera. Yo he escuchado esto y yo sé que tú eres poderoso para hacer las cosas. Me arrepiento de todo mi corazón de haber pecado contra ti, contra el cielo y contra la gente. Ten misericordia de mí, lávame con tu sangre preciosa y apunta mi nombre en el libro de la vida del Cordero y hazme una nueva criatura que alabe y glorifique el nombre tuyo. Gracias, Señor, porque me has perdonado y sé que ahora soy una hija tuya y ahora cumple tú con lo que Dios te vaya diciendo y Él cumplirá con la suya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Muchas gracias, Señor.